En el corazón del estado Bolívar, donde la selva se traga el sol y el aire es un caldo espeso de humedad y vida salvaje, se encuentra el Fuerte Morichal. Esta es la tierra de la Quinta División de Infantería de Selva, los Caciques de Guayana, una unidad forjada en el terreno más indómito y hostil de Venezuela. La gente de la región susurra leyendas sobre este lugar, una tierra de la que, una vez dentro, es difícil salir. El calor sofocante, que a menudo supera los 35 grados, no es simplemente un factor climático, es un enemigo constante, un peso que se adhiere a la piel, que agota el cuerpo y pone a prueba el temple del alma. La humedad se filtra en los huesos, haciendo que cada movimiento sea un esfuerzo. En una de esas noches en que la luna parece una astilla de hueso pálido suspendida sobre el dosel de la selva, a las 2 de la madrugada, el patio de armas del comando de la división estaba sumido en un silencio casi absoluto, roto solo por el zumbido incesante de los insectos y el canto lejano de algún ave nocturna. Era un silencio denso, preñado de secretos. A través de esa penumbra opresiva, una sombra se movía con una fluidez que desafiaba el terreno irregular. Vestía una chaqueta ligera de color oscuro y una gorra de béisbol calada hasta las cejas. A primera vista, podría haber parecido una mujer civil que se había perdido en las vastas instalaciones militares, pero su andar era metódico, preciso, sin un solo movimiento superfluo. Sus pies apenas susurraban sobre la tierra apisonada, una técnica de movimiento sigiloso que delataba un entrenamiento de élite. Era la mayor general Elena Rivas, la mujer que, al amanecer, asumiría oficialmente el mando de los caciques de Guayana. El aire aquí se siente pesado, murmuró para sí misma, su aliento formando una efímera nube de vaho incluso en el calor nocturno. Sus ojos, afilados y penetrantes bajo el ala de la gorra, escrutaban cada rincón de la base. Era un instinto primario, perfeccionado durante sus años como comandante de equipo en el Grupo de Acciones de Comando, el GAC. Un sexto sentido que se activaba en cada zona de operaciones, desde las selvas del Amazonas hasta los barrios más peligrosos de Caracas. Pero lo que sentía ahora no era la tensión limpia y eléctrica del combate inminente. No, esto era diferente. Era el hedor rancio y pútrido del agua estancada, la fetidez de la corrupción que se había enquistado en las entrañas de la división. Realizar una inspección sorpresa la noche antes de su nombramiento era su método predilecto, su firma personal. Era la única manera de eludir los informes adornados con lenguaje florido y las presentaciones ensayadas. Quería ver la verdad desnuda, cruda y sin filtros de la unidad que estaba a punto de liderar. La postura de los centinelas en los puestos de guardia era aceptable, y el mantenimiento general de las instalaciones parecía adecuado a primera vista. Sin embargo, no fue el edificio del cuartel general lo que capturó la atención de Elena. Sus pasos la llevaron hacia la zona más apartada de la base, hacia el rancho de tropa, específicamente a la cocina. ¿Por qué habría luces encendidas a esta hora?, se preguntó. Las 2 de la madrugada era una hora absurda, incluso para comenzar los preparativos del desayuno del día siguiente. Sin embargo, de la chimenea de la cocina se elevaba un hilo de humo pálido, y a través de las rendijas de las ventanas se filtraba una luz amarillenta. Con la luz, venía un aroma inconfundible que flotaba en la brisa nocturna, un olor dulce y grasiento. No era el olor del rancho militar, de las caraotas recalentadas o del arroz a medio cocer. Era el aroma embriagador del aceite caliente friendo algo delicioso, el perfume dulzón y especiado de un asado negro en su punto, un aroma de fiesta, de celebración decembrina en pleno julio. La mirada de Elena se agudizó, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en 2 finas rendijas. Con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, se deslizó hacia la puerta trasera de la cocina con la gracia sigilosa de un jaguar acechando a su presa. La bisagra oxidada de la puerta emitió un quejido agudo al abrirse, pero el lamento metálico fue ahogado por el bullicio que reinaba en el interior. Al cruzar el umbral, una ola de calor y olores la golpeó con fuerza.
Pero más impactante que el aroma a comida fue la escena que se desplegó ante sus ojos, una estampa que evocaba las galeras de un barco de esclavos. «Oye, tú, ¿esa ensalada de gallina todavía no está lista? ¿Quieres que nos jodan a todos?» «Muévete», gritaba un sargento a un joven soldado. Lo siento, mi sargento. «Es que no queda más mayonesa», balbuceó el muchacho, al borde del colapso. «Pues invéntala si hace falta. Ve al depósito y busca más. Si el sargento supervisor Morales llega y esto no está listo para empacar, nos va a matar a todos, coño». 6 cocineros, con los uniformes empapados en sudor y manchados de grasa, corrían de un lado a otro en un caos frenético y desesperado. Sus rostros estaban demacrados, las ojeras violáceas marcadas bajo sus ojos hundidos. Sus camisas de campaña se pegaban a sus espaldas y pechos como una segunda piel húmeda. Sobre las mesas de acero inoxidable se apilaban montañas de comida, pequeños recién fritos, un pernil dorado y jugoso, bandejas rebosantes de ensalada de gallina, un asado negro que brillaba bajo la luz fluorescente, e incluso delicadas hallacas, un manjar que jamás podría provenir del suministro reglamentario del ejército. Era el menú de un festín opulento, de una fiesta privada pagada con el sudor y el sufrimiento de aquellos soldados. Elena permaneció en la penumbra, una observadora silenciosa de aquel infierno culinario. Un soldado, temblando visiblemente por el agotamiento, intentó mover una pesada olla de sopa y trastabilló. Un sargento mayor que él, con más experiencia, se apresuró a sostenerlo. «Cuidado, chamo. ¿Estás bien, Carlos?» «Mini sargento Mendoza», jadeó el joven, «ya no siento los brazos. Llevamos 3 noches sin dormir. ¿Cómo vamos a aguantar el trote de mañana?» «Aguanta un poco más, vale». El sargento Supervisor Morales prometió que si sacábamos esto bien, nos arreglaba unos permisos especiales. Solo tenemos que terminar el catering para el cumpleaños de su suegra. Es un solo empujón más. «El catering para un cumpleaños», susurró Elena en la oscuridad, la palabra cargada de un desprecio helado. La situación era diáfana, insultantemente clara. El sargento supervisor de la unidad, el suboficial de mayor rango y poder, estaba utilizando a sus soldados como sirvientes personales, explotándolos para sus propios fines privados. Una ira más profunda y nauseabunda que la que había sentido enfrentando a los terroristas más sanguinarios del GAC comenzó a hervir en sus venas. Salió lentamente de las sombras. Aunque no llevaba botas militares sino zapatillas deportivas, el sonido de sus pasos sobre el suelo de hormigón resonó con la pesadez de una sentencia de muerte. El primero en verla fue el soldado más joven, Carlos. Disculpe. ¿Quién es usted?» La voz temblorosa de Carlos hizo que todos los cocineros, absortos en su febril tarea, giraran la cabeza hacia la entrada. Una mujer desconocida, vestida de civil. Sin embargo, el aura que emanaba de ella, una mezcla de autoridad implacable y peligro latente, no era la de una civil cualquiera. El sargento Mendoza, el de mayor rango entre los cocineros, se secó apresuradamente las manos en el delantal y dio un paso al frente. Asumió que era una invitada o familiar del sargento supervisor Morales. ¿Es usted invitada del sargento supervisor? Él todavía no ha llegado, pero si quiere esperar. Elena no respondió. En su lugar, se acercó a la mesa y señaló con el dedo un trozo de asado negro que aún humeaba. «Se ve delicioso». «Ah, sí, señora. Es para el cumpleaños de la suegra del sargento supervisor. Un plato muy especial, le hemos puesto mucho empeño», dijo Mendoza, forzando una sonrisa que no lograba ocultar el tic nervioso en su ojo. Elena giró lentamente la cabeza y lo miró directamente a los ojos, su mirada tan afilada como un bisturí. ¿Es esta la misión de un soldado venezolano?
Señora. ¿Defender la patria con un cuchillo para cortar papas? ¿Gastar la energía que debería usarse para vigilar la frontera en freír tequeños toda la noche? Te pregunté si esa es tu misión. Su voz era un susurro helado, cada palabra un golpe. El rostro de Mendoza se tornó blanco como el papel. En ese instante, comprendió que aquella mujer no era una simple invitada. ¿A qué se refiere? Nosotros solo cumplimos órdenes, señora. Órdenes, repitió Elena, una sonrisa gélida torciendo la comisura de sus labios. Obedecer una orden injusta no es lealtad, es sumisión. Es la primera regla que enseñaba en el GAC. La mención del GAC hizo que las pupilas de Mendoza se dilataran por el shock. Fue entonces cuando el rugido de un motor pesado, seguido de un chirrido de frenos, rompió el silencio de la noche exterior. «Mierda, llegaron», exclamó alguien. Inmediatamente, un vozarrón ebrio y codicioso retumbó desde fuera. «Coño, poco de inútiles. ¿Todavía no han terminado? Les dejé la maleta de la camioneta abierta, empiecen a meter todo ahí. Si me hacen llegar tarde, los voy a reventar». Era Héctor Morales, el sargento supervisor. El terror se apoderó de los rostros de los cocineros. Como los perros de Pavlov, se pusieron firmes por reflejo, congelados en el sitio, como herbívoros paralizados ante la llegada de un depredador. Elena observó la escena y, lentamente, sacó las manos de los bolsillos. Arrastró una silla, se sentó y cruzó las piernas, adoptando la postura de un juez esperando al acusado en el clímax de un juicio. La puerta se abrió de golpe y, junto a una ráfaga de aire caliente y húmedo, una figura corpulenta entró rodando en la cocina. El hedor a ron barato lo precedía. «Verga, esta cuerda de vagos. A ver, Mendoza, ya está todo empacado, ¿ah?» Morales entró gritando, avanzando a grandes zancadas, hasta que se detuvo en seco al ver a Elena, sentada tranquilamente, observándolo con una mirada desafiante. «¿Y tú quién coño eres?» El ceño de Morales se frunció. Recorrió con la mirada la figura esbelta y la ropa de civil de Elena y soltó una risa despectiva. «Seguro eres la jeva de algún sargento nuevo. ¿No sabes dónde estás parada, mija? Lárgate de aquí antes de que te saque a patadas». El grito de Morales hizo vibrar las ventanas de la cocina. Pero Elena no se movió. Ni un centímetro. Al contrario, su mirada se volvió más profunda, más oscura. «Un gusano que se arrastra voluntariamente hacia el fuego», murmuró ella en voz baja. «Sigue hablando. Tengo curiosidad por ver hasta dónde te lleva esa boca». La calma antes de la tormenta. Un silencio más frío que la noche más gélida de los Andes se instaló en la cocina. La leyenda de los caciques de Guayana estaba a punto de comenzar a escribirse con un nuevo capítulo. El aire en la cocina se había vuelto tan tenso que parecía a punto de estallar. La respiración agitada y ruidosa del sargento supervisor Morales rasgaba el silencio como una lija sobre madera. Clavó sus ojos, inyectados en sangre, en la mujer menuda que lo desafiaba desde la silla. El alcohol le hacía tambalearse, pero la hostilidad que emanaba de él era inconfundible. Para Elena, que había enfrentado a guerrilleros y cabecillas de carteles en las profundidades de la selva, la bravuconería de Morales no era más que el berrinche de un matón de barrio borracho. Sin embargo, para aquellos jóvenes soldados, la figura del sargento supervisor era más temible que la del propio comandante general. Era su superior directo, una autoridad absoluta y a menudo caprichosa. «¿Qué dijiste? ¿Que siga hablando?» «Esta carajita está loca», bramó Morales, acercándose hasta que su rostro quedó a escasos centímetros del de Elena. El aliento fétido a ron y tabaco le golpeó en la cara, haciéndola fruncir el ceño con disgusto.
Él infló el pecho y sacó la barriga, creyendo que su corpulencia la intimidaría. «Mira, chama, ¿tú no sabes con quién te estás metiendo? En esta verga, en la 5ª división, si no conoces el nombre de Héctor Morales, es que eres del enemigo. ¿De qué hueco saliste tú para venir a darme lecciones? Mendoza. Sácame a esta tipa de aquí ahora mismo o llamo a la policía militar para que la metan presa por intrusión». A pesar de los gritos, ni Mendoza ni los otros cocineros se atrevieron a moverse. Solo se retorcían las manos, angustiados. Sentían instintivamente que la mujer sentada en esa silla no era ordinaria. Había una calma en ella, la calma de un domador que ha entrado voluntariamente en la jaula del león, pero bajo esa superficie serena, percibían un peligro helado. Elena, sin descruzar las piernas, levantó lentamente la cabeza y miró a Morales de abajo hacia arriba. ¿Llamar a la policía militar? Buena idea. De todas formas, no tardarán en llegar. ¿Qué coño? Esta tipa está de psiquiátrico. Morales, perdiendo la paciencia, levantó la mano para abofetearla. Pero en ese instante, su mirada se desvió hacia el asado negro sobre la mesa. Un pensamiento fugaz cruzó su mente alcoholizada, no podía dejar que la comida se enfriara. Desvió su ira hacia los cocineros. ¿Y ustedes, coño de su madre? ¿Qué hacen ahí parados como unos debones mirando? Si arruinan el banquete de mi suegra, les voy a joder la vida militar que les queda. Empaquen todo, ya. Mendoza, con el rostro desencajado por el pánico, se atrevió a hablar en voz baja. Mi sargento supervisor. Creo que la señora no es una persona cualquiera. Cualquiera un carajo. Es una loca de mierda. No le paren bolas y empaquen, coño. Y acuérdense de que yo no me olvido del esfuerzo que están haciendo hoy. Yo los cuido a ustedes, dijo Morales, intentando apaciguarlos, aunque su tono sonaba más a amenaza que a promesa. Olvidando por completo la presencia de Elena, comenzó a alardear de su poder, como un pavo real desplegando su cola. A ver, Mendoza, ¿te acuerdas del permiso que te conseguí el mes pasado? ¿Tú sabes el huevo que yo paso para conseguirles esas vainas a ustedes? ¿Crees que es fácil que el general firme un permiso? Mendoza bajó la cabeza, su rostro una máscara de pánico y vergüenza. Le lanzó una mirada suplicante a Morales, pero el sargento, en su borrachera de poder y alcohol, no la vio. Seamos claros, el sueldo de aquí es una miseria. ¿Qué vaina es esa? Así que, ¿qué tiene de malo que yo les consiga un permiso especial y ustedes me reconozcan algo? Al Jiménez le saqué $50 por el último permiso. ¿Cuál es el problema? Todos ganamos. Ustedes se van de permiso y yo me gano unos cobres extra. Eso se llama economía creativa, poco de mamaguevos. Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. No era un silencio normal, era la quietud espeluznante que sigue a una confesión. La voz del superior, admitiendo un delito flagrante, resonaba en las paredes. Los cocineros estaban petrificados. El rumor que corría por los pasillos sobre la venta de permisos era cierto. El sudor de sus noches de insomnio, su agotamiento físico y mental, no era más que una mercancía para el bolsillo de aquel hombre. La rabia y la impotencia se reflejaban en sus ojos. Elena lo había escuchado todo. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. $50. Así que ese es el precio que le pones a la juventud de tus soldados. Su voz era baja, pero tenía la fuerza de un trueno, penetrando cada rincón de la cocina. Morales, sobresaltado, se giró para mirarla de nuevo. Los ojos de ella habían cambiado.
La indiferencia inicial había desaparecido, reemplazada por el brillo rapaz de un halcón que ha localizado a su presa. ¿Qué coño estás diciendo tú? No te metas en mis negocios y lárgate de aquí, te dije. Morales, incómodo por haber revelado su corruptela o simplemente molesto por la mirada de Elena, intentó agarrarla bruscamente por el hombro. Parece que a las buenas no entiendes. Su mano, grande como una arepa de budare, se abalanzó sobre el delicado hombro de Elena. Los cocineros ahogaron un grito. Por la diferencia de tamaño y fuerza, era evidente que la mujer terminaría en el suelo. Pero entonces, ocurrió lo increíble. Un sonido sordo, un golpe seco, pero quien gritó no fue Elena. ¡Ay, mi madre! Un chillido agudo, como de un cerdo siendo sacrificado, brotó de la garganta de Morales. Sentada, Elena simplemente había girado el torso un instante, atrapando la muñeca de Morales en el aire. Con un movimiento fluido y preciso, la torció en la dirección opuesta. Era un ángulo anatómicamente imposible. Un crujido de huesos resonó en la cocina y el cuerpo de Morales se desequilibró. Tienes malos modales. Te pega más ser malandro que militar, dijo Elena, y sin soltar la muñeca, se levantó de la silla con una agilidad felina. Aprovechando la guardia baja de Morales, le dio una patada certera en la corva con la punta de su zapatilla. Fue un golpe seco y preciso. El corpulento sargento cayó de rodillas sin poder evitarlo. En un segundo, las tornas habían cambiado por completo. Morales en el suelo, y Elena de pie, mirándolo desde arriba. Le retorció el brazo hacia la espalda y aplicó presión con su peso corporal. Era una técnica de sometimiento que había perfeccionado como instructora de combate cuerpo a cuerpo en el GAC. No se basaba en la fuerza bruta, sino en el conocimiento de la anatomía para maximizar el dolor. Suéltame, coño. Te voy a matar, maldita. Morales, con la cara aplastada contra el sucio suelo, seguía gritando, una mezcla de dolor y rabia distorsionando sus facciones. Creo que el que quiere morir eres tú, replicó Elena, aumentando la presión. ¿Te atreves a tratar a los soldados que cumplen con su sagrado deber patrio como si fueran tus esclavos? A vender sus derechos por un puñado de dólares. ¿No te da vergüenza el uniforme que llevas puesto? Le torció el brazo aún más fuerte. El alarido de Morales hizo eco en toda la cocina. ¡Ah! Mi brazo. ¿Me lo vas a partir? Ustedes, carajos, ¿qué hacen ahí mirando? Agárrenla. Morales gritaba a los cocineros, pero estos estaban paralizados, hipnotizados por la demostración de fuerza de Elena. En el fondo, sentían una satisfacción inmensa. El demonio que los había atormentado a diario estaba siendo humillado por una mujer misteriosa. Una escena tan irreal como gratificante. En ese momento, el sonido estridente de una sirena, seguido de un alboroto, se escuchó fuera de la cocina. El centinela del puesto de control, alertado por los gritos, había dado la alarma. ¡Alto! Todo el mundo quieto. La puerta se abrió violentamente y un pelotón de reacción rápida, completamente armado, irrumpió en la cocina junto al oficial de día. Llevaban sus fusiles de asalto AK-103 en ristre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el capitán Rafael Castillo, el oficial de día, antes de quedarse mudo. La escena era surrealista. El hombre más poderoso de la base, el sargento supervisor Morales, reducido en el suelo por una mujer desconocida, mientras el aire apestaba a ron y a un banquete clandestino. «Mi capitán», gritó Morales, como si hubiera visto a su salvador. «Esa mujer es un espía, un comando enemigo. Intentó asesinarme. Dispárenle, dispárenle ahora». El capitán Castillo, desconcertado, apuntó su fusil hacia Elena. «Señora,
Suelte al sargento supervisor inmediatamente o me veré obligado a disparar. Los soldados del pelotón de reacción, tensos, cerraron el círculo alrededor de ella. La situación era extremadamente peligrosa. Un movimiento en falso y podría terminar en una tragedia. Sin embargo, en el rostro de Elena no había ni una pizca de miedo. Lenta, muy lentamente, soltó a Morales. Él se arrastró como una cucaracha hacia la protección del capitán, gritando, «¡Arréstenla! Le voy a enseñar quién soy yo». Elena se arregló la ropa y sacó algo de su bolsillo. Una cartera de cuero negro. La abrió y se la mostró al capitán Castillo. La luz fluorescente de la cocina iluminó la tarjeta de identificación militar. Y junto a ella, una insignia inconfundible. 2 soles dorados. Mayor general. Los ojos del capitán Castillo casi se salen de sus órbitas. Parpadeó, incrédulo, y volvió a mirar. No había duda. Era la identificación de un mayor general del ejército bolivariano. «Baje ese fusil, capitán», dijo Elena, su voz tranquila pero con un filo de acero. Apuntar un arma a un camarada es algo que solo hace el enemigo. Castillo, reaccionando como si hubiera tocado un cable de alta tensión, bajó el fusil de inmediato y se cuadró en posición de firmes, sintiendo que las piernas le temblaban. «A discre. Firmes. Comandante de la Guardia, capitán Rafael Castillo, a sus órdenes, mi general». A su grito, los soldados del pelotón, atónitos, bajaron sus armas y saludaron militarmente. El único que no entendía nada era Morales. «Capitán, ¿qué coño haces? Esa vaina puede ser falsa. ¿De dónde salió esta caraja?» Morales, furioso, intentó avanzar, pero se detuvo cuando Elena giró la cabeza y lo miró. Sargento Supervisor Héctor Morales. Su nombre, pronunciado por ella, sonó como un presagio. ¿Todavía no te das cuenta de la situación? Soy la mayor general Elena Rivas. Y a partir de hoy, soy la nueva comandante de la 5ª División de Infantería de Selva. ¿Qué? ¿Qué?, balbuceó Morales. El color desapareció de su rostro. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. ¿La comandante? Esa mujer menuda era la legendaria comandante proveniente del GAC de la que tanto se había hablado. Su cerebro se quedó en blanco. Las imágenes de lo que acababa de hacer, de las palabras que acababa de pronunciar, pasaron por su mente como una película de terror. ¿De qué hueco saliste tú? Le saqué $50. Elena se acercó lentamente a él. Cada paso que daba resonaba en el silencio como el martillo de un juez, apretando el nudo en la garganta de Morales. «Confesaste con tu propia boca», dijo ella, «que vendías los permisos y que usabas a los soldados para trabajos privados. Como esclavos». «Yo. Eso. Fue», tartamudeó Morales, retrocediendo hasta chocar con una mesa. Sus piernas no lo sostenían. «Capitán Castillo», ordenó Elena. «Comuníquese inmediatamente con la policía militar. Proceda a arrestar al sargento supervisor Héctor Morales por los cargos de malversación de fondos, abuso de autoridad, soborno e insubordinación a un superior». La orden de Elena fue tan fría y tajante como el filo de un machete. «No necesito parásitos que chupan la sangre de mis soldados en mi división. Llévenselo ahora mismo al calabozo». «Entendido, mi general», respondió Castillo con voz potente. «Pelotón. Aprehendan al sargento supervisor Morales». «No, espérense. No pueden hacerme esto. ¿Ustedes no saben quién soy yo? Suéltenme, coño».
Morales pataleó y gritó mientras los soldados lo sujetaban y se lo llevaban a rastras. Pero su voz ya no tenía fuerza. Sentía como el castillo de poder que había construido con tanto esmero se derrumbaba, no por un solo error, sino por las raíces podridas que lo habían sostenido durante años. Mientras se lo llevaban, Elena murmuró para sí misma, con la mirada fija en su espalda: las raíces podridas hay que arrancarlas de cuajo, y cuanto antes, mejor. La cocina volvió a sumirse en el silencio. Pero era un silencio diferente. El miedo y la opresión habían sido reemplazados por una mezcla de asombro y alivio. Los cocineros se miraban unos a otros, con expresiones de incredulidad. Y luego, todas las miradas convergieron en una sola persona. En Elena Rivas. La pequeña gigante. Su nueva comandante. Una vez que el sargento supervisor Morales fue arrastrado por la policía militar, una extraña calma se apoderó de la cocina. Era el silencio que queda tras el paso de un huracán, un campo de batalla lleno de restos. En el suelo, un charco de saliva y polvo marcaba el lugar donde Morales había forcejeado. Sobre las mesas, el banquete seguía humeante, una ofrenda huérfana y opulenta. Los cocineros seguían en estado de shock, sus miradas fijas en Elena, una mezcla de temor reverencial y gratitud naciente. Ella se alisó con indiferencia la ropa y caminó lentamente hacia las mesas de acero inoxidable. «Sargento Mendoza», dijo. Su voz, ahora serena, hizo que Mendoza saltara y se cuadrara en un saludo torpe. «Sargento segundo Pedro Mendoza, a sus órdenes, mi general». «Descansen. El enemigo ha sido neutralizado», dijo Elena. Con un gesto sorprendentemente amable, le quitó una mancha de harina del hombro. Su tacto, aunque firme, contenía una calidez que contrastaba con la fuerza que había usado para doblegar a Morales. Señaló con la barbilla las montañas de comida. «¿Quién preparó todo esto?» «Fuimos nosotros, mi general», respondió Mendoza, aún sin atreverse a mirarla a los ojos. «¿Y los ingredientes? ¿De dónde salieron?» «Él». El sargento supervisor Morales trajo la mayoría de fuera, comprados por su cuenta. «Pero también usamos parte de la carne y otros víveres del depósito de la unidad». Elena asintió lentamente. Tomó un puñado de arroz blanco humeante y lo probó. «Está bien sazonado. Excelente trabajo». Luego, su mirada recorrió a cada uno de los presentes, desde los exhaustos cocineros hasta los soldados del pelotón de reacción que aún permanecían en la puerta. «A partir de este momento, emito la siguiente orden. Toda esta comida será consumida por ustedes. Prohíbo terminantemente que un solo gramo vaya a parar al basurero. Tienen la misión de comer hasta reventar. ¿Entendido?» Los ojos de los soldados se abrieron como platos. «Mi general». «¿De verdad podemos comer nosotros?», preguntó tímidamente el capitán Castillo. «Esto podría considerarse evidencia». Elena negó con la cabeza, su decisión inamovible. «La evidencia ya la he visto con mis propios ojos y he escuchado la confesión de su propia boca. En esta comida está el sudor y el insomnio de estos hombres. Lo que estaba destinado a satisfacer la codicia de un corrupto, ahora se convertirá en la energía de mis soldados. Eso, capitán, es justicia». Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolsillo. «Y en cuanto a los permisos que Morales vendía, he ordenado al jefe de personal que inicie una investigación exhaustiva. Sargento Mendoza, usted y todos los cocineros presentes aquí recibirán un permiso especial de 5 días. Recuperar los derechos que les han sido robados también es un deber de un soldado». En ese instante, una lágrima gruesa rodó por la mejilla de Carlos Jiménez, el soldado más joven. La amargura de las noches de insultos,
La humillación contenida mientras contaba los días para volver a casa. Todo se disolvió en esa lágrima. Gracias. Gracias, mi general, sollozó, incapaz de contenerse. Pronto, otros sollozos se unieron al suyo. Incluso los soldados del pelotón de reacción miraban a Elena con una mezcla de admiración y respeto profundo. Coman. Antes de que se enfríe, dijo Elena. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina sin mirar atrás. A su espalda, el grito de guerra de la división retumbó con una fuerza renovada. Cacique. Ella levantó la vista hacia el cielo del amanecer. El horizonte comenzaba a teñirse de un rojo anaranjado. Un nuevo día estaba naciendo sobre el fuerte Morichal. Horas más tarde, a las 10 de la mañana, el sol caía como plomo sobre el patio de armas. La ceremonia de transmisión de mando de la 5ª División de Infantería de Selva estaba a punto de comenzar. Miles de soldados estaban formados en perfecta alineación. El calor era brutal, pero nadie se movía ni un milímetro. No podían. El rumor de lo ocurrido en la cocina durante la madrugada se había extendido por toda la base como un reguero de pólvora. La nueva comandante es una mujer. Y dicen que le partió el brazo al sargento supervisor con sus propias manos y lo mandó al calabozo. Viene del GAC, la leyenda. Dicen que con la mirada te congela el alma. En la tarima, los oficiales de alto rango y los comandantes de las unidades subordinadas tenían rostros sombríos. El coronel de logística y el coronel de personal, en particular, parecían haber envejecido 10 años. Eran conocidos por su estrecha relación con Morales, y su arresto había sido para ellos una noticia catastrófica. La voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces, y la mayor general Elena Rivas subió a la tarima. Su figura, vestida con el impecable uniforme de gala, parecía menuda, pero las 2 estrellas en sus hombros y las condecoraciones en su pecho hablaban de una carrera forjada en el fuego y el peligro. Elena se paró en el centro del podio. Frente a ella, habían instalado un ventilador y un toldo transparente para protegerla del sol inclemente. Al verlos, frunció el ceño. «Quiten eso», su orden, corta y seca, resonó en todo el patio a través del micrófono. Un oficial de protocolo corrió, desconcertado. «Mi general, el sol está muy fuerte. Mis soldados están bajo ese mismo sol, recibiéndolo en pleno rostro. ¿Qué clase de comandante sería yo si me escondo en la sombra mientras ellos aguantan? Quítenlo ahora». La mirada de acero de Elena hizo que el oficial ordenara apresuradamente la retirada del ventilador y el toldo. El sol abrasador cayó sobre ella, pero permaneció inmóvil, erguida, su mirada recorriendo a los miles de soldados que tenía delante. Su discurso de toma de posesión fue breve. No sacó ningún papel para leer. A partir de hoy, asumo el mando de la 5ª División de Infantería de Selva, los caciques de Guayana. Soy la mayor general Elena Rivas. Su voz, amplificada por los altavoces, era clara y potente. No me gustan los discursos largos. Mi filosofía de mando es una sola: para el enemigo, plomo; para el pueblo, confianza; y para mis camaradas, lealtad absoluta. Su mirada barrió a los oficiales sentados detrás de ella en la tarima. Varios de ellos bajaron la cabeza, incómodos. Esta madrugada, extirpamos un tumor purulento de esta unidad. Aquellos que usen su rango para explotar a nuestros soldados y para su propio beneficio personal no tienen derecho a respirar el aire de este fuerte. No me importa si es un sargento supervisor, un coronel o quien sea. No habrá excepciones. Algo cambió en los ojos de los soldados formados en el patio. Acostumbrados a discursos vacíos y promesas huecas, las palabras de Elena encendieron una chispa en sus corazones. Yo no me esconderé detrás de ustedes.
En el lugar más peligroso, ahí estaré yo. En la trinchera más caliente, ahí estaré yo. Ustedes, confíen en mí y síganme. Yo, a mi vez, confiaré en ustedes y les cubriré la espalda. Elena apretó el puño y lo levantó en alto. Eso es todo. Cacique, el grito unánime de miles de soldados sacudió los cimientos de la selva de Bolívar. No era un lema protocolario. Era el rugido genuino de hombres que sentían que algo reprimido por mucho tiempo finalmente se había liberado. Detrás, en la tarima, los oficiales corruptos sintieron un sudor frío recorrerles la espalda. La era de la emperatriz de Guayana había comenzado. Apenas unas horas después de la ceremonia, a las 2 de la tarde, la oficina de la comandante estaba cargada de una tensión palpable. Elena estaba sentada en su escritorio, revisando una pila de documentos del tamaño de una montaña. Sus ojos se movían con la rapidez y precisión de un depredador, devorando cada línea. Tocaron a la puerta. El jefe de Estado Mayor, un coronel, entró en la oficina. Era un hombre de apariencia afable, regordete, pero sus ojos pequeños y astutos recordaban a los de una serpiente. El coronel Gustavo Serrano. Se rumoreaba que era como un hermano para el sargento supervisor Morales y que estaba involucrado hasta el cuello en la red de corrupción de la base. Mi general, mis felicitaciones por la ceremonia. Fue un gran esfuerzo. ¿Le apetece un café? No, gracias, dijo Elena sin levantar la vista de los papeles, haciéndole un gesto con la mano para que se detuviera. ¿Este informe que estoy viendo es el registro de gastos de víveres del último trimestre? Las cejas del coronel Serrano se arquearon levemente. Se acercó con una sonrisa salamera. Sí, mi general. Correcto. Ya fue aprobado y firmado por el comandante anterior, así que no debería haber ningún problema. Ningún problema, repitió Elena, dejando caer la pila de papeles sobre el escritorio con un ruido sordo. 300 kilos de lomito, 50 cajas del mejor aceite de maíz, 20 cajas de langostinos de exportación. ¿Todo esto figura como parte del rancho para una división de infantería? Curiosamente, estos ingredientes coinciden con los que vi esta madrugada en la cocina. Los mismos que el sargento supervisor Morales estaba usando para su fiesta privada. Serrano fingió sorpresa. Imposible, mi general. Seguramente hubo una confusión. Quizás el sargento los compró con su propio dinero. Coronel Serrano, dijo Elena, girando su silla para enfrentarlo. ¿Me está tomando por una idiota o está anunciando públicamente que usted es un incompetente? Mi general. Esa es una acusación muy grave. El rostro del coronel se enrojeció. Era un oficial superior. Incluso si ella era la comandante, una mayor general recién llegada no podía insultarlo de esa manera. ¿Cree que Morales se va a quedar callado ahora que está detenido? Me informan desde la policía militar que está cantando como un canario. Dice que él solo era el mensajero, que la cabeza de la operación es otra persona. Era un farol. Morales seguía borracho y farfullando incoherencias. Pero Elena era una maestra en el arte del interrogatorio, una habilidad pulida en el GAC. Sabía cómo explotar la ansiedad de un oponente para abrir una brecha. Las pupilas del coronel Serrano se contrajeron. Su reacción a la palabra cabeza fue desmedida. Elena lo supo. Morales era la cola. Este hombre era el cerebro. El comandante del batallón de transporte, el coronel de logística. Todos están metidos en el mismo saco, ¿verdad? Desvían la carne destinada a los soldados para venderla a restaurantes de la zona y se reparten las ganancias. Creía que no me iba a enterar. Elena abrió un cajón y lanzó otro sobre el escritorio.
Era una copia de un libro de contabilidad secreto que había encontrado en un compartimento oculto en la oficina de Morales. Lo había descubierto ella misma en la madrugada, antes de que llegara la policía militar. El coronel Serrano tomó los papeles con mano temblorosa. En ellos, había fechas, montos en dólares y las iniciales de la persona que recibía el soborno, G.S. Gustavo Serrano. Esto es una falsificación. Una trampa. Si es falso o no, lo decidirán los investigadores de la contrainteligencia militar, dijo Elena, levantándose de su silla. Se acercó lentamente a él. A pesar de su menor estatura, su presencia era tan abrumadora que el coronel retrocedió instintivamente. Coronel Gustavo Serrano. A partir de este momento, queda relevado de su cargo. Permanezca en su oficina. Pronto vendrán a buscarlo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Mi general, no puede hacerme esto. Llevo 3 años en esta división. Conozco gente muy importante arriba, en el ministerio. El coronel, desesperado, intentó usar sus conexiones como amenaza. Fue como echarle gasolina a un incendio. Los ojos de Elena se volvieron gélidos. ¿Gente importante arriba? Bien. Tráigalos a todos. Que vengan y se enfrenten a mí, sin rangos de por medio. Yo no tengo nada que perder, coronel. Solo me importan mi país y mis hombres. Su voz estaba cargada de una amenaza velada. El coronel Serrano comprendió en ese instante. Esta mujer no conocía la palabra negociación. Sus métodos de politiquería y amiguismo, que le habían servido durante toda su carrera, eran inútiles contra esta depredadora. Fuera, la orden de Elena fue tajante. Serrano huyó de la oficina como un animal asustado. Sola de nuevo, Elena miró por la ventana. En el patio, los soldados se movían para comenzar las tareas de la tarde. Vio a un grupo de reclutas cubiertos de polvo, realizando una instrucción. Esto apenas comienza, murmuró. Morales y Serrano eran solo la punta del iceberg. Estaba decidida a drenar hasta la última gota del pus de corrupción que infectaba las entrañas de los caciques de Guayana. Volvieron a tocar a la puerta. Esta vez era el capitán Rafael Castillo, el oficial de día. Mi general, tengo un reporte que hacer. Adelante, capitán. Castillo, con expresión tensa, le entregó una hoja de papel. Acaba de llegar este informe de inteligencia. Hubo un accidente con un arma de fuego en un puesto fronterizo del 22º Regimiento de Selva. Un disparo accidental. Pero hay indicios de que están tratando de ocultarlo, de romper la cadena de mando en el reporte. Las cejas de Elena se arquearon. Un accidente en la frontera. Y un intento de encubrimiento. Eso no era simple corrupción. Era un delito grave que afectaba directamente la seguridad nacional. Prepare mi vehículo, dijo, tomando su gorra de campaña. Voy para allá ahora mismo. Ahora, mi general. Pero la zona es montañosa y las lluvias han dejado el camino intransitable. Elena ya estaba saliendo por la puerta. Uno de mis hombres puede estar herido. La lluvia no es excusa. En el GAC, ni una tormenta tropical detiene una operación. Vamos, capitán. Castillo, impresionado, corrió tras ella. Aún no había cumplido 24 horas en el mando, y la comandante ya se dirigía a su segundo campo de batalla. El reloj en el fuerte Morichal había comenzado a correr a una velocidad vertiginosa. El camino hacia el puesto fronterizo del 22º Regimiento, en lo profundo de la selva de Bolívar, era un infierno de lodo y piedra. Sobre el barro que ya llegaba a los tobillos, un aguacero torrencial había comenzado a caer.
El Tower of Fortune de la comandante, un vehículo blindado, rugía mientras trepaba por una pendiente escarpada. Las manos del conductor estaban blancas por la fuerza con que se aferraba al volante. Al lado del resbaladizo camino de tierra, un precipicio se abría como una boca oscura. Pero en el asiento trasero, Elena Rivas permanecía impasible, sin inmutarse por los violentos vaivenes del vehículo. Su mirada estaba fija más allá de la ventanilla, tratando de penetrar la cortina de lluvia que ocultaba la selva. «Acelere», ordenó. El conductor la miró por el retrovisor, con los ojos desorbitados. «Mi general, ya vamos al límite. Si acelero más, podríamos deslizarnos y caer al barranco. Si llegamos tarde, las pruebas desaparecerán. Tenemos que llegar antes de que coordinen sus mentiras. Yo asumo la responsabilidad. Acelere». Ante la orden inamovible de Elena, el conductor tragó saliva y pisó el acelerador. El motor aulló y el vehículo se lanzó hacia adelante, devorando el traicionero camino. Una hora después, el Fortune llegó al embarrado campamento del puesto fronterizo, en la cima de una colina a casi 1000 metros de altura. La lluvia los recibió en medio de un silencio sepulcral. Normalmente, la llegada de un comandante de división pondría a toda la unidad en alerta máxima, pero la atmósfera en el puesto de guardia era extrañamente tranquila, casi perezosa. Cuando Elena abrió la puerta y bajó, un grupo de oficiales salió corriendo del edificio principal, chapoteando en el lodo. A la cabeza iba un coronel de mediana edad, con una barriga prominente, el coronel Ricardo Vargas, comandante del 22º Regimiento. «Mi general». «¡Qué sorpresa!» «Con este diluvio y sin avisar». «¿A qué debemos el honor?» «Si nos hubiera avisado, habríamos preparado una bienvenida adecuada». El coronel Vargas sonreía de oreja a oreja, extendiendo la mano para saludarla. Elena ignoró su mano y lo fulminó con la mirada. «No he recibido ningún informe sobre un accidente con arma de fuego. ¿O lo que me llegó fue solo un rumor?» Los ojos del coronel temblaron por una fracción de segundo. Rápidamente compuso una expresión de falsa indignación. «Ah, ¿se refiere a eso?» «No fue nada, mi general. Una tontería». Un recluta nuevo se resbaló en el barro durante el relevo de la guardia. El fusil se le cayó y se escapó una bala de salva. Nadie resultó herido. Un simple fallo del equipo, eso es todo. «Una bala de salva», repitió Elena, cortando su excusa. «El informe que yo recibí hablaba de munición real». El rostro del coronel Vargas perdió todo su color. Detrás de él, los capitanes y tenientes evitaban su mirada, bajando la cabeza. ¿Quién pudo haberle dado un informe tan falso? «Le aseguro que no fue así, mi general. Yo mismo lo verifiqué». «Bueno, entonces vamos a verificarlo de nuevo. ¿Dónde está el soldado afectado?» Sin esperar respuesta, Elena se dirigió con paso decidido hacia la enfermería del campamento. El coronel Vargas, en pánico, intentó bloquearle el paso. «Mi general, los soldados están en su hora de descanso. Si entra así de repente, se van a asustar. ¿Por qué no vamos primero a mi oficina? Le ofrezco un café caliente para que se seque». Elena se detuvo. Giró la cabeza y lo miró de abajo hacia arriba. Él le sacaba más de 20 centímetros de altura, pero la sensación de poder que emanaba de ella era abrumadora. «Apártese», dijo. Una sola palabra, pronunciada en voz baja pero con un filo mortal, fue suficiente para congelar al coronel en su sitio. Sintió como si la punta de un cuchillo frío le rozara la yugular. Era la misma intención asesina, pulida en cientos de enfrentamientos, que había usado para someter a sus enemigos en el GAC.
Elena lo pasó de largo y se dirigió directamente a la enfermería. Abrió la puerta de metal oxidado y un fuerte olor a antiséptico la golpeó. En un rincón, sobre una camilla, un soldado de complexión delgada estaba sentado, encogido. Un vendaje en su pierna estaba manchado de sangre fresca. «Nombre». El soldado, al ver a la comandante, dio un respingo y trató de levantarse, pero un gesto de dolor lo hizo tambalearse. «Soldado raso Luis Alfonso, mi general». Elena le hizo un gesto con la mano para que se quedara sentado y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Las pupilas del soldado temblaban de puro terror. «Déjame ver esa herida». Con mucho cuidado, Elena le subió la pernera del pantalón. Al quitar el vendaje, una herida espantosa quedó al descubierto. La carne estaba desgarrada. No era el tipo de herida que se produce por una caída o una bala de salva. Era, inequívocamente, una herida de bala. Un disparo que había rozado el músculo, un impacto rasante pero real. «Coronel Vargas», dijo Elena sin siquiera volverse para mirar al coronel que acababa de entrar. «¿Esta es la herida que se hace uno al resbalarse en el barro?» «A mí me parece la marca de una bala de 5.56 milímetros». El coronel sudaba a mares, sus ojos moviéndose frenéticamente, buscando una excusa. «Bueno, la verdad es que sí fue munición real, pero le juro que fue un accidente. Un problema con el mantenimiento del fusil». «Soldado Alfonso», lo interrumpió Elena, dirigiéndose directamente al herido. «Dime la verdad. ¿Quién te disparó?» Luis Alfonso se mordió el labio y no dijo nada. Su mirada, sin embargo, se desviaba constantemente hacia la puerta de la enfermería, hacia alguien que estaba afuera. Elena no perdió ese detalle. Se levantó de golpe y salió. En el pasillo, un sargento de aspecto arrogante estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Era corpulento y tenía una mirada desafiante, el típico Pran de la unidad. Elena se paró frente a él. Rango y nombre. El sargento, sin inmutarse ante la presencia de la comandante, saludó con desgana. «Cacique». «Sargento técnico de primera Ángel Ferrer, mi general». «¿Fuiste tú quien le hizo ese agujero en la pierna al soldado Alfonso?» El sargento Ferrer soltó una risita. «No, mi general. Fue un accidente durante una instrucción de seguridad de armamento. Ya le pedí disculpas, estaba muy apenado». «¿Un accidente?» La mirada de Elena se posó en la cintura del sargento. No llevaba puesto su correaje ni su portacargadores. Antes de una guardia, se recibe la munición y se realiza una inspección de seguridad. «Dime, ¿por qué el cañón de tu fusil apuntaba a la pierna de tu subalterno y no al suelo? ¿Y por qué el seguro estaba quitado?» «El fusil es viejo, mi general, a veces falla». «Mentira», el grito de Elena resonó en el pasillo. «He usado el AK-103 por más de 15 años. Es imposible que se dispare accidentalmente con el seguro puesto, a menos que el mecanismo esté completamente destrozado. Y la dirección del cañón. Eso fue intencional». El rostro del sargento Ferrer se endureció. «Le estoy diciendo que no fue así. ¿Solo porque es la comandante puede acusarme sin pruebas? Yo no lo hice». Al oírlo levantar la voz, el coronel Vargas, que los observaba desde la puerta, intervino. «Mi general, el sargento dice que es inocente. Además, debe saber que su padre es un alto funcionario del Ministerio de Defensa. Si lo trata con dureza, podría traernos problemas». El coronel acababa de cometer un error fatal. La cabeza de Elena giró lentamente hacia él. ¿Un alto funcionario del Ministerio de Defensa?
Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Así que fue por eso. Por eso encubrieron el incidente. Un soldado le dispara a otro, pero como su papá es un pez gordo, decidieron taparlo todo. No, no fue por miedo. Fue por el bien de la unidad, para mantener la disciplina. ¿Mantener la disciplina encubriendo un intento de homicidio? Ustedes no son militares, son una vergüenza, rugió Elena, su voz haciendo vibrar las paredes. Sargento Ángel Ferrer, a partir de este momento, queda arrestado como sospechoso de intento de homicidio y lesiones graves. ¿Qué? ¿Tiene pruebas? Le dije que fue un accidente. El sargento, en un acto de rebeldía, se acercó a Elena de forma amenazante. Su gran tamaño parecía un arma. El capitán Castillo intentó interponerse, pero Elena lo detuvo con un gesto. Las pruebas son tu fusil, el casquillo de la bala y la herida del soldado Alfonso. Y mis ojos, sargento, mis ojos son la prueba. Esta vieja está loca. El sargento no pudo contener su ira y lanzó una mano para agarrar a Elena por el cuello del uniforme. La arrogancia de quien se siente protegido por el poder lo llevó a cruzar la línea. En ese instante, todo ocurrió a una velocidad cegadora. Con un movimiento fluido, el cuerpo de Elena se agachó. La mano de Ferrer pasó por el aire donde ella había estado un segundo antes. Elena se metió bajo su guardia y le clavó el codo derecho directamente en el plexo solar. ¡Cof! Un sonido ahogado salió de la boca del sargento. El aire se le escapó de los pulmones. Mientras se doblaba hacia adelante, Elena le agarró la nuca y lo estampó contra el suelo. El cuerpo pesado se estrelló contra el piso del pasillo con un ruido sordo. En el cuartel, el rango puede ser el que manda, dijo Elena, pisando la cabeza del sargento que se retorcía en el suelo, mirándolo con ojos fríos. Pero en el campo de batalla, el que manda es el que está mejor preparado. Y me importa un carajo si tu padre es el ministro de Defensa. Conmigo, eso no funciona. El coronel Vargas y los otros oficiales miraban la escena con la boca abierta, paralizados por el shock. La leyenda del GAC no era un cuento. Lo estaban viendo con sus propios ojos. Capitán Castillo. A sus órdenes, mi general. Póngale los ganchos a este individuo. Y usted, coronel Ricardo Vargas, dijo, señalando al tembloroso coronel. Queda relevado de su mando por incumplimiento de deberes, encubrimiento y falso testimonio. Entregue su arma y su rango. Espere órdenes. Mi general, por favor, una oportunidad. Esto es un malentendido. El coronel intentó agarrarse a sus pantalones, pero Elena se apartó con frialdad. Explíquele su malentendido al juez de la corte marcial. En ese momento, desde la enfermería, se escuchó el llanto del soldado Alfonso. El miedo y la humillación que había soportado durante tanto tiempo finalmente estallaron, liberados por la llegada de Elena. Ella volvió a entrar y tomó con fuerza la mano del joven soldado. Perdóname. Llegué demasiado tarde. Pero te lo prometo, a partir de ahora, nadie volverá a tocarte. En el lugar más alto y remoto de la frontera, una justicia ardiente había comenzado a fluir. Pero esto era solo el principio. Detrás del coronel Vargas y el sargento Ferrer, se escondían lobos mucho más grandes. Mientras el caos se asentaba en el puesto fronterizo, el tiempo empeoraba drásticamente. El aguacero se había convertido en una cortina de agua tan densa que la visibilidad era casi nula, un fenómeno conocido como palo de agua. Elena Rivas se instaló en el improvisado centro de control de la unidad. Frente a ella, arrodillados en el suelo, estaban el sargento Ángel Ferrer, ahora esposado, y el coronel Ricardo Vargas, con la cabeza gacha.
Hable claro, le espetó Elena al segundo comandante del puesto. ¿El disparo de Ferrer fue realmente un accidente? El teniente, aterrorizado, apenas podía hablar. No. Mi general. El sargento Ferrer disfrutaba atormentando al soldado Alfonso. Ese día, dijo que iban a hacer una prueba de valor. Cargó el fusil con munición real y empezó a jugar a la ruleta rusa, disparando cerca de los pies de Alfonso. Pero Alfonso se asustó, se movió, y griega. ¿Ruleta rusa? Las cejas de Elena se arquearon con furia. No había sido un simple acto de ira. Había sido un acto de tortura, planeado y cruel. ¿El coronel Vargas sabía la verdad? El coronel no respondió, solo sudaba profusamente. Su silencio era una confesión. Un soldado es tratado como un juguete, le disparan, ¿y ustedes lo encubren? No son más que malandros con uniforme. En ese instante, la radio de la sala de control crepitó. Aquí base cacique. Base cacique para comandante. Comunicación urgente, mi general. Adelante, soy la mayor general Rivas, respondió ella, tomando el auricular. La voz al otro lado era grave y autoritaria. Habla el director de personal del componente. General Rivas, ¿qué diablos está haciendo en el 22º regimiento? Estoy arrestando a unos criminales, mi general. ¿Se refiere al sargento Ferrer? ¿Sabe usted quién es su padre? El ministerio está que arde con llamadas. Deje las cosas así. Mándelo a un calabozo unos días, un castigo disciplinario y cerramos el caso. No se busque problemas innecesarios. Era una orden velada, una presión directa. El padre de Ferrer ya había movido sus hilos. Los ojos de Elena se enfriaron. Mi General Director. Así me gusta, Rivas, que entienda rápido. El coronel Vargas también es un buen oficial, un protegido mío. Por esta vez. Le dispararon a uno de mis hombres, lo interrumpió Elena, su voz descendiendo a un susurro peligroso. Y no fue el enemigo. Fue un compañero en quien confiaba. ¿Y usted me pide que lo encubra? Así venga el mismísimo espíritu de Bolívar, la respuesta es no. ¿Qué? Usted está loca. ¿Acaso no quiere ascender más? ¿Quiere que la voten del ejército? La voz al otro lado de la radio estalló en un grito. Aunque me voten, la basura se saca primero. Corto. Elena colgó el auricular con un golpe seco. Los oficiales en la sala contuvieron la respiración. Nunca habían visto a nadie colgarle el teléfono de esa manera a un general del alto mando. Capitán Castillo. A sus órdenes, mi general. El vehículo de la policía militar no puede subir por la tormenta. Nos los llevamos nosotros mismos. Es demasiado peligroso, mi general. El Fortuner no aguantará ese camino de bajada. Si los dejamos aquí, alguien vendrá a sacarlos. Los trasladamos al calabozo del fuerte antes de que puedan mover más influencias. Prepárense. La decisión estaba tomada. Elena hizo que Vargas y Ferrer subieran al asiento trasero de su vehículo, y ella misma, junto al capitán Castillo, se puso al volante. Ni siquiera permitió que su conductor asumiera el riesgo. Era su responsabilidad. El Fortune se adentró de nuevo en la tormenta, en un infierno blanco de lluvia y niebla. El limpiaparabrisas luchaba inútilmente contra la cortina de agua. En el asiento trasero, el coronel Vargas se atrevió a hablar. Mi general, todavía está a tiempo. El padre del sargento Ferrer es muy influyente. Si nos deja ir,
le garantizo que su carrera estará asegurada. Hay muchos contratos de suministros que se decidirán pronto. Y. Cállese la boca, lo cortó Elena, mirándolo por el retrovisor. Una palabra más y lo bajo aquí mismo para que regrese a pie. Vargas cerró la boca, pero sus ojos nerviosos seguían mirando por la ventanilla, como si esperara algo. A mitad de la montaña, un árbol caído bloqueaba completamente el camino. Elena frenó bruscamente. El vehículo derrapó hasta detenerse a centímetros del tronco. «Qué raro que un árbol se caiga con esta lluvia», murmuró ella, sintiendo que algo no cuadraba. El corte en el tronco era demasiado limpio. No había sido derribado por el viento. Alguien lo había cortado deliberadamente. «Capitán, cierre los seguros y no salga por nada del mundo». Elena abrió la puerta y bajó. La lluvia le azotaba el rostro. Se acercó lentamente al árbol caído. De repente, dos sombras negras surgieron de la espesura de la selva. Llevaban uniformes militares sin insignias ni nombres. En sus manos, sostenían tubos de metal y bastones policiales. «Mi general, apártese. Solo hemos venido a asegurar al sargento Ferrer». Eran mercenarios, probablemente contratados por el coronel Serrano o la familia de Ferrer. El hecho de que hubieran penetrado en una zona militarizada encendió la furia de Elena hasta el límite. ¿Se atreven a bloquearle el paso a una comandante de división? ¿Acaso no piensan salir vivos de aquí? Los hombres se abalanzaron. El tubo de metal silbó en el aire, apuntando a su cabeza. Elena esquivó el golpe agachándose y se metió en la guardia del atacante. Su puño impactó limpiamente en la mandíbula del hombre. Un solo golpe. El mercenario cayó de espaldas en el barro, inconsciente. El otro, sorprendido, blandió su bastón, pero para Elena, sus movimientos eran en cámara lenta. Atrapó la muñeca que sostenía el arma, la torció hasta escuchar un crujido y lo derribó con una zancadilla. En menos de un minuto, los dos hombres corpulentos estaban neutralizados. Elena agarró a uno por el cuello y lo levantó. ¿Quién los envió? Fue el jefe de Estado Mayor, el coronel Serrano. Tal como sospechaba. Serrano, en un último acto desesperado, había intentado liberar a los testigos. Elena los dejó tirados en el barro y volvió al vehículo. En el asiento trasero, Vargas y Ferrer estaban pálidos de terror. Habían visto toda la pelea desde dentro. Esa mujer era un monstruo. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían provocado a la bestia equivocada. «Miren bien», les dijo Elena a través del retrovisor. El poder, el dinero y los contactos que los protegían no sirven de nada en medio de esta tormenta. Aquí solo sobreviven la justicia y la fuerza. Pisó el acelerador. El árbol caído no era un obstáculo. El Fortune rugió, se abrió paso por un estrecho espacio junto al tronco y continuó su descenso. «Agárrense fuerte. De aquí al fuerte no paramos». Dentro de aquel vehículo que se lanzaba a través de la tormenta, viajaba la voluntad de hierro de Elena Rivas, decidida a acabar con toda la podredumbre de su división. Ahora, de vuelta en la base, era el turno del coronel Serrano y de las manos negras que se escondían tras él. La noche en el fuerte Morichal era más caliente que el día. Cuando el Fortune, cubierto de lodo, se detuvo frente a la entrada del edificio de comando, la situación ya se había salido de control. El coronel Gustavo Serrano, ignorando la orden de relevo, había utilizado a la guardia de la comandancia para bloquear el edificio. «Alto. Nadie puede entrar». «Son órdenes del jefe de Estado Mayor», gritó el teniente al mando de la guardia, con la voz temblorosa.
Su fusil apuntaba al vehículo de Elena, pero sus ojos delataban su incertidumbre. La puerta del Fortune se abrió y Elena bajó. Su mano vendada, su cabello revuelto, pero su mirada ardía con una luz helada. Abrió la puerta trasera y sacó a rastras al coronel Vargas y al sargento Ferrer. Ambos estaban amoratados por el frío y el miedo. «Apártense», la voz de Elena fue baja, pero atravesó la tormenta y se clavó en los oídos de los guardias. «Mi general. Lo siento. El jefe de Estado Mayor nos informó que usted mostraba signos de inestabilidad mental y que debíamos desarmarla». «Inestabilidad mental», Elena soltó una carcajada seca y sin alegría. El sonido fue tan escalofriante que los guardias retrocedieron instintivamente. Si arrestar a un criminal que le disparó a su subalterno y al oficial corrupto que lo encubrió es estar loca, entonces sí, con mucho gusto seré una maldita loca. Dio un paso al frente, y la formación de guardias se abrió como las aguas del Mar Rojo. Quien se interponga en mi camino será considerado enemigo. Si son verdaderos caciques de Guayana, decidan ahora quién es el enemigo y a qué comandante deben lealtad. El teniente dudó un instante, luego bajó su fusil y se cuadró. «Abran paso. La comandante va a entrar. Cacique». Con el saludo de sus soldados, Elena arrastró a los prisioneros hacia el vestíbulo del edificio. En el centro del vestíbulo, el coronel Serrano la esperaba, flanqueado por un pelotón de la policía militar. Se quedó petrificado al verla regresar con vida. «Mi general. ¿Qué significa esto? Secuestrar a un comandante de regimiento y agredir a un sargento. Esto es una violación flagrante del Código de Justicia Militar», gritó Serrano, intentando tomar la iniciativa para ocultar el fracaso de sus mercenarios. Elena ni se molestó en responder. Arrojó a Vargas y a Ferrer a los pies de Serrano. «Lamento la tardanza con tu regalo. El camino estaba un poco resbaladizo». «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Los hombres que enviaste se quedaron durmiendo en la montaña. La policía militar tendrá que ir a recogerlos cuando amanezca». El rostro de Serrano se tornó ceniciento. «Coronel Vargas», ordenó Elena. «Infórmele a este hombre bajo las órdenes de quien encubrió usted el incidente». Vargas, arrastrándose por el suelo, se agarró a los pantalones de Serrano, sollozando. «Jefe, sálveme. Hice todo lo que me dijo. Me prometió que si tapaba lo del hijo del director general, me ayudarían a ascender a general». Serrano, horrorizado, lo pateó. «Cállate, loco de mierda. ¿De qué estás hablando? Yo no sé nada». «Capitán Castillo, enciende el sistema de altavoces», ordenó Elena. El capitán activó el micrófono del vestíbulo. El sonido comenzó a transmitirse por todo el edificio e incluso por los altavoces exteriores de la base. «Atención a todos los efectivos de la 5ª División de Infantería de Selva. Habla la mayor general Elena Rivas». En los pasillos, en las oficinas, incluso en las barracas, los soldados contuvieron la respiración y escucharon. En este momento, en el vestíbulo de la comandancia, se está revelando una verdad nauseabunda. El accidente en el puesto fronterizo no fue un error, sino un acto de tortura por parte del hijo de un alto funcionario, y para encubrirlo, el comandante del regimiento y el jefe de Estado Mayor conspiraron. Incluso enviaron mercenarios para atacar a su comandante de división. Serrano gritó, desesperado. «Apaguen eso. Apaguen esa mierda. Arresten a esa mujer». La policía militar intentó acercarse, pero Elena, sin inmutarse, continuó. «Les hago una promesa aquí y ahora. Aunque me cueste el uniforme, no dejaré a un solo parásito que los explota y los maltrata con vida en esta división.
Esa es mi manera de hacer las cosas y la manera de los caciques. Al terminar, arrojó el micrófono y se acercó a Serrano. Él, aterrorizado, llevó la mano a la pistola en su cinto. Ni se te ocurra, le advirtió Elena. Serrano sacó la pistola. Era la reacción de una rata acorralada. No te acerques. Te voy a disparar. Los mataré a todos. Van. Un disparo resonó en el vestíbulo. Pero quien cayó no fue Elena. En el instante en que el cañón escupió fuego, Elena ya había girado su cuerpo, saliendo de la línea de tiro. Acortó la distancia en una fracción de segundo, golpeó la muñeca de Serrano haciendo que la pistola volara por los aires, y con la otra mano lo agarró por el cuello y lo estampó contra la pared de mármol. Qué estúpido amenazar a alguien con una pistola descargada, dijo Elena con una sonrisa gélida. ¿Cómo que descargada? Si acabo de disparar. Solo sonó el percutor, pero la bala nunca salió. ¿Qué idiota dispara sin quitar el seguro? En realidad, justo antes de que él apretara el gatillo, Elena había presionado la corredera del arma, causando un fallo de percusión. Una maniobra a una velocidad imposible para el ojo humano. Elena lo arrojó al suelo. Comandante de la policía militar. El oficial al mando, que había estado observando todo desde un rincón, corrió hacia ella. A sus órdenes, mi general. Arreste a estos tres. Los cargos son conspiración para cometer asesinato, abandono del deber, insubordinación y traición a la patria. Entendido. La policía militar se abalanzó sobre Serrano, Vargas y Ferrer. Justo cuando la situación parecía controlada, el teléfono satelital de Elena sonó. Número privado. Lo supo al instante. El verdadero cerebro de toda la operación, el jefe final, había entrado en el juego. Contestó. Habla Rivas. La voz al otro lado era profunda, pero cargada de una arrogancia desagradable. General Rivas, me dicen que ha montado un gran espectáculo hoy. Las noches en la selva son oscuras, debería tener más cuidado. ¿Quién habla? Soy el general de división Julio Peña, su comandante de zona operativa. Ya despegué en mi helicóptero. Llego en 30 minutos. Si le han tocado un solo pelo a mis hombres, no terminará en una corte marcial. La mataré con mis propias manos. Clic. La llamada se cortó. El general de división Julio Peña. El comandante de toda la región. El protector de Serrano y Vargas, y un hombre con línea directa al ministro de Defensa. Su llegada era una declaración de guerra. El capitán Castillo la miró, preocupado. Mi general, viene el comandante de zona. ¿Qué hacemos? Elena se arregló el uniforme y sonrió. Si vienen visitas, hay que preparar la bienvenida. Ordene a todas las tropas formar en el patio de armas con equipo de combate completo. ¿Nos preparamos para el combate, mi general? No. Nos preparamos para un espectáculo. Esta noche, les voy a enseñar cómo caen las estrellas del cielo. Los ojos de Elena ardían con una luz más profunda y oscura que la noche misma. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La tormenta había cesado, pero el viento que azotaba el patio de armas seguía siendo cortante. A la 1 de la madrugada, en medio de la oscuridad impenetrable, un rugido ensordecedor anunció la llegada del helicóptero del comandante de zona, un Super Puma del ejército. Aterrizó en el centro del patio, sus hélices levantando una ventisca de hojas y polvo. La compuerta se abrió y 6 comandos de operaciones especiales, armados hasta los dientes, saltaron y formaron un perímetro. Tras ellos, con guantes de cuero y una fusta en la mano, descendió el general de división Julio Peña,
caminando con aire de emperador. Lo seguían varios hombres de civil, inspectores del Ministerio de Defensa. Peña había traído a su propio pelotón de fusilamiento administrativo para enterrar a Elena esa misma noche. En el patio, toda la quinta división estaba formada, pero en lugar de fusiles, sostenían antorchas. Miles de llamas danzantes creaban una escena espectacular y a la vez, intimidante. Peña, con el ceño fruncido, buscó a Elena. Ella lo esperaba sola, de pie, al pie de la tarima principal. Rivas. ¿Qué mierda es esta? Así recibes a tu comandante, sin honores y con este circo nocturno, gritó Peña mientras se acercaba. Sus comandos rodearon a Elena. Ella, lentamente, llevó la mano a la sien en un saludo militar perfecto. Cacique. Mayor General Elena Rivas. Le doy la bienvenida al Fuerte Morichal, mi general de división. ¿Bienvenida? No me jodas. Me informan que arrestaste a mi jefe de Estado Mayor y que has provocado un motín. Suéltalos ahora mismo y ponte de rodillas. Peña la golpeó en el pecho con la punta de su fusta. Una humillación pública. Los soldados murmuraron, indignados. Elena bajó la mirada a la fusta. Mi general de división. Arresté a criminales siguiendo el procedimiento legal. No puedo liberarlos. ¿Criminales? ¿Y quién eres tú para juzgar? Aquí la ley soy yo. Comandos. Arresten a esta mujer por insubordinación. A la orden de Peña, los comandos sacaron sus bastones y se abalanzaron sobre Elena. Mi general, gritó el capitán Castillo, intentando intervenir con sus hombres, pero Elena lo detuvo con un gesto. No se metan. Esta es mi pelea. Uno de los comandos le asestó un golpe con el bastón en el hombro. El golpe sonó sordo y el cuerpo de Elena se tambaleó. El propio comando se sorprendió. La leyenda del GAC. ¿Por qué no lo esquivó? Elena apretó los dientes para soportar el dolor y se enderezó. Uno, dijo. ¿Qué? Agresión a un superior. Anotado. Antes de que terminara la frase, su cuerpo desapareció. O más bien, se movió tan rápido que pareció desvanecerse. El brazo del primer comando se torció en un ángulo imposible. Antes de que pudiera gritar, una patada de Elena impactó en su mandíbula, enviándolo a volar por los aires. Los otros 5 atacaron a la vez. Eran la élite, entrenados en combate urbano y antiterrorismo. Pero para Elena, no eran más que reclutas corpulentos. Utilizó su propia fuerza en su contra. Desvió puñetazos, rompió articulaciones, barrió piernas. Era una danza mortal sobre el barro del patio de armas. En menos de un minuto, los 6 comandos de élite se retorcían de dolor en el suelo. Elena, sin un solo cabello fuera de lugar, caminó hacia el general Peña. Su rostro se había transformado en una máscara de terror. Retrocedió, intentando usar a los inspectores como escudo. Tú estás cometiendo una rebelión militar. Inspectores, anoten todo, graben esto. Elena se detuvo justo frente a él y sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. ¿Rebelión? La rebelión la está cometiendo usted. Apretó el botón de reproducir. La voz de Peña llenó el silencio. Director general, no se preocupe. Enterrar a esa carajita de Rivas es pan comido. Lo del accidente del 22º regimiento lo arreglo yo. Ya mandé a callar a todo el mundo y le dejé el trabajo sucio a Serrano. A cambio, no se olvide de mi puesto como próximo comandante general. Era la voz de Peña. La conversación que había tenido desde el helicóptero con el padre de Ferrer.
¿Cómo? ¿Cómo es posible? El sistema de comunicaciones de su helicóptero tenía una pequeña fuga de seguridad. Unos amigos míos del GAC me hicieron el favor. Las piernas de Peña cedieron y cayó de rodillas. Si esa grabación salía a la luz, estaba acabado. Y no solo él, era un escándalo que llegaría hasta el propio ministro de Defensa. Y hay más, dijo Elena, y chasqueó los dedos. Del techo del edificio de comando, descendió una pantalla gigante. Un proyector se encendió, mostrando el logo del Comando Estratégico Operacional. Y luego, el rostro del comandante general del ejército, en una videoconferencia en vivo. Habla el general en jefe Francisco Linares, comandante general del ejército. Todos en el patio se congelaron. Incluso un general de 3 estrellas como Peña se puso de pie, temblando. General de división Peña, dijo el rostro en la pantalla, con una voz cargada de ira. He estado recibiendo un informe en tiempo real de la mayor general Rivas sobre cómo usa a mis hombres como sus matones privados y cómo encubre delitos. Acabo de ver con mis propios ojos cómo ordenó agredirla. Elena había estado transmitiendo todo en vivo al más alto mando del ejército. Mayor General Rivas. A sus órdenes, mi comandante general. A partir de este momento, el general de división Julio Peña queda relevado de su cargo. Proceda a arrestarlo y a trasladarlo al comando general. Asegure al detenido hasta que llegue mi escolta. Orden recibida, mi comandante general. La pantalla se apagó. Un silencio de tumba cayó sobre el patio. Peña murmuraba, ido. No puede ser. ¿Saben quién soy yo? Elena le arrojó un par de esposas. El sonido metálico rompió el silencio. ¿Se las pone usted o se las pongo yo? Peña, temblando, no pudo ni siquiera levantarlas del suelo. Elena le hizo una seña al capitán Castillo. Él se acercó y le colocó las esposas a su antiguo comandante. «Cacique», gritó alguien desde las filas. El grito se convirtió en una chispa que incendió todo el patio. «Cacique, cacique, cacique». Miles de soldados levantaron sus antorchas y rugieron. Era el clamor de la victoria, la celebración del nacimiento de una verdadera líder. Elena se giró hacia sus soldados. Sus ojos parecían húmedos, pero su rostro era de acero. Esta noche, hemos recuperado el honor de los caciques de Guayana. Buen trabajo. Rompan filas. Entre los vítores de sus hombres, Elena caminó lentamente hacia el edificio de comando. Su espalda pequeña y menuda parecía más grande que la de cualquier gigante. Pero ella sabía que, aunque había cortado la cabeza de la serpiente, el cuerpo seguía vivo. El ministro de Defensa, y los políticos corruptos detrás de él. Apretó los puños. Ahora, vamos por Caracas. Su mirada brillaba en la noche como la estrella polar. El amanecer en Caracas trajo consigo un aire espeso y contaminado, más frío y hostil que cualquier noche en la selva de Bolívar. Elena Rivas llegó al complejo del Ministerio de la Defensa no con su uniforme de campaña, sino con el de gala. Las medallas en su pecho eran un mapa de su sangrienta carrera. Mayor general, por aquí, dijo un capitán de la policía militar con rostro de piedra. La trató como a una criminal, guiándola hacia una sala de interrogatorios en un búnker subterráneo. Tras el arresto del general Peña, le había llegado una citación de emergencia del propio ministro. La excusa oficial era una investigación por abuso de autoridad y filtración de secretos militares. La realidad era un juicio político para destruirla. La puerta se abrió, liberando una nube de humo de cigarrillo. En la sala sin ventanas, 3 hombres le esperaban. En el centro, Aníbal Ferrer,
el director general de planificación del ministerio y padre del sargento agresor. A sus lados, el fiscal general militar y el director de contrainteligencia. La élite del poder militar. Ferrer apagó su cigarrillo con una sonrisa venenosa. Bienvenida, emperatriz de Guayana. Veo que los rumores sobre su arrogancia son ciertos. Elena se sentó sin ser invitada y los miró fijamente. Este olor a tabaco es asqueroso. Deberían ventilar. Vaya, vaya. Incluso en esta situación, no pierde la compostura, dijo Ferrer, lanzando un expediente sobre la mesa. General Rivas, ¿sabe lo que hizo anoche? Humilló a un general de división, arrestó a medio alto mando y transmitió nuestros trapos sucios a todo el ejército. Eso es sedición. ¿Arrestar a criminales es sedición? Entonces, ¿encubrirlos es traición a la patria? La provocación de Elena hizo que el fiscal militar golpeara la mesa. Mida sus palabras. Esto no es su unidad de comandos. Ya tenemos todas las pruebas para hundirla. El accidente del 22º Regimiento. Fue usted quien lo fabricó. Amenazó a los soldados para que dieran falso testimonio. Eran descarados, maestros en el arte de convertir la verdad en mentira y a la víctima en verdugo. Elena, ante su desfachatez, se sintió extrañamente calmada. ¿Qué es lo que quieren? Ferrer se inclinó hacia adelante y susurró, es simple. Admita todos los cargos y pida su baja voluntaria. Declare que el arresto del general Peña fue un malentendido. A cambio, le permitiremos conservar su pensión. Querrá salvar el pellejo, ¿no? Era un chantaje. Si se negaba, la destruirían socialmente o, peor aún, la desaparecerían. Elena, lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño pendrive. ¿Saben lo que hay aquí dentro? Las cejas de Ferrer se crisparon. No solo la grabación del helicóptero del general Peña. También están los números de cuenta en el extranjero a los que el coronel Serrano le enviaba dinero. La lista de empresas implicadas en el desvío de suministros. Y el archivo original, sin editar, de la investigación militar que usted ordenó manipular para proteger a su hijo. La sala se llenó de murmullos. El rostro de Ferrer pasó del rojo al púrpura. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso? Para los hackers de la unidad de ciberdefensa del GAC, entrar en sus servidores fue un juego de niños. Este archivo lo tiene un colega mío en este momento. Si no salgo de aquí sana y salva en una hora, se enviará automáticamente a todos los medios de comunicación y al Palacio Presidencial. Maldita perra, gritó Ferrer, poniéndose de pie. Agárrenla. Quítenle ese pendrive. 4 agentes de seguridad vestidos de civil, que esperaban en un rincón, se abalanzaron. Eran la escolta personal del director general, entrenados en combate. General Rivas, entréguelo por las buenas, dijo el líder del grupo, extendiendo la mano. Elena, aún sentada, apretó el pendrive. ¡Qué vergonzoso! Usar las habilidades que aprendieron para defender a la nación para proteger a un ladrón. Son órdenes. El agente se lanzó. Con una patada, Elena empujó la mesa contra ellos, rompiendo su formación. En el caos, saltó sobre la mesa. Las órdenes podridas se desobedecen. Eso es ser un soldado. Su cuerpo giró en el aire y el tacón de su bota impactó en la sien del agente más cercano. Cayó sin emitir un sonido. Los otros 3 atacaron a la vez. En el espacio reducido de la sala, Elena tenía la ventaja. Saltó de la mesa, atrapó un brazo, lo rompió y usó el impulso para clavarle el codo en el pecho al que venía por detrás. En segundos,
3 de ellos estaban en el suelo. El último sacó un bastón retráctil y lo blandió. Elena esquivó el golpe y se deslizó bajo su guardia. La palma de su mano golpeó la barbilla del hombre con una fuerza brutal. El impacto le sacudió el cerebro y sus ojos se pusieron en blanco. En menos de 30 segundos, la élite de la seguridad del ministerio estaba neutralizada. Elena se arregló la corbata y caminó hacia Ferrer. Él y el fiscal estaban pegados a la pared, aterrorizados. No. No te acerques. ¿Crees que te saldrás con la tuya? ¿Sabes quién soy yo? Elena tomó el pesado identificador de escritorio de Ferrer. Director General Aníbal Ferrer. Lo leyó en voz alta. Claro que sé quién eres. Un ladrón que no supo educar a su hijo y que le roba al país. Arrojó el identificador al suelo, donde se hizo añicos. Tu hijo le hizo un agujero en la pierna a mi soldado. Tú me hiciste un agujero en el corazón de mi ejército. Ahora es el momento de pagar. En ese momento, la puerta cerrada de la sala se abrió de golpe. ¡Alto! Todo el mundo quieto. Un escuadrón de la Guardia de Honor Presidencial irrumpió en la sala. Y detrás de ellos, entró el general en jefe Francisco Linares, el comandante general del ejército. Mi comandante general, gritó Ferrer, como si viera a un salvador. Esta mujer se ha vuelto loca, nos ha agredido a todos. Pero la mirada del comandante general era de hielo. Hizo una seña a sus hombres. Arresten a Aníbal Ferrer y a todos sus cómplices. ¿Qué? Comandante, ¿de qué habla? El archivo que me envió la general Rivas ya lo he revisado en mi despacho. Las pruebas de que convirtieron al ejército en su negocio privado son irrefutables. Los guardias esposaron a Ferrer y al fiscal. Mientras se lo llevaban, Ferrer gritaba, esto es una trampa. Una conspiración política. No me quedaré de brazos cruzados. Elena se paró frente a él. No lo hagas. Púdrete en la cárcel y piensa cada día de tu vida en cómo vas a devolverle el honor que le robaste a nuestro ejército. Cuando se los llevaron, solo quedaron Elena y el comandante general. Él miró la sala destrozada y a los agentes inconscientes y soltó una risa. Increíble. La leyenda del GAC no era una exageración. Tú sola has puesto de rodillas al ministerio. Elena se cuadró. Lamento el desorden, mi comandante general. Él le puso una mano en el hombro. No. Tú has limpiado la casa. Gracias, general Rivas. Ahora vuelve. Tus soldados te esperan. Elena inclinó la cabeza profundamente. Cacique. Al salir de la sala, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas del pasillo. Después de un largo y oscuro túnel, el verdadero amanecer estaba llegando. Una semana después de la purga en el ministerio, las noticias no hablaban de otra cosa. La red de corrupción del director Ferrer, el abuso de poder del general Peña, la verdad sobre el incidente en el 22º regimiento. El país estaba indignado, pero a la vez, celebraba la valentía de la mayor general Elena Rivas. Pero ella no estaba en Caracas para recibir los aplausos. Estaba en el fuerte Morichal, en la tierra de los caciques. Atención. Firmes. Presenten. Armas. El grito potente retumbó en el patio de armas. El aire era completamente diferente al de la ceremonia de una semana atrás. Entonces, había curiosidad y duda. Ahora, había un respeto y una confianza forjados en el fuego. Elena subió a la tarima y observó a sus soldados. El calor había amainado un poco, pero el viento seguía soplando. Los ojos de los soldados,
sin embargo, ardían más que nunca. Su mirada se detuvo en una silla de ruedas en la primera fila. Era el soldado Luis Alfonso. Aún no se había recuperado del todo, pero había insistido en estar allí para recibirla. A su lado, con una sonrisa radiante, estaban el sargento Mendoza y los otros cocineros, recién llegados de su permiso especial. Elena tomó el micrófono. Descansen. Miles de hombres se movieron como uno solo. Ha sido una semana muy ruidosa. Afuera, me llaman heroína, otros me llaman una mujer de hierro. Hizo una pausa, recorriendo los rostros de sus hombres. Pero yo no soy ni una heroína ni una mujer de hierro. Solo soy su comandante. Soy Elena Rivas. Un silencio profundo cayó sobre el patio. Cuando estaba en esa sala en el ministerio, enfrentando a esos hombres, lo que me dio fuerzas no fue un sentido abstracto de la justicia. Fueron sus rostros. Los rostros de ustedes, que aguantan el calor de esta selva, que vigilan la frontera con los ojos cansados, que cocinan con las manos agrietadas. Los ojos de Luis Alfonso se enrojecieron. El sargento Mendoza apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Asegurarme de que su sudor no sea en vano. Asegurarme de que el uniforme que visten sea un motivo de orgullo. Esa es la única razón por la que estoy aquí. Apretó el puño. Habrá más pruebas. El calor seguirá, y el entrenamiento será duro. Pero recuerden esto, siempre estaré al frente de ustedes. Si llueve, seré la primera en mojarme. Si hay peligro, seré la primera en enfrentarlo. Así que confíen en mí, y avancen mirando siempre hacia el frente. ¡Hacia la victoria! ¡Viva! Un grito ensordecedor estalló. Sin que nadie lo ordenara, los soldados lanzaron sus gorras al aire, aclamándola. Era la comunión entre una líder y sus hombres, un vínculo que trascendía los rangos. Al terminar el acto, Elena bajó de la tarima. El capitán Castillo se acercó y la saludó. Estuvo increíble, mi general. Y el soldado Alfonso quiere decirle algo. Elena se acercó al joven en la silla de ruedas. Él intentó levantarse. Quédate sentado, vas a lastimarte de nuevo, dijo ella, posando una mano en su hombro. Con lágrimas en los ojos, el soldado Alfonso habló. Mi general. Gracias. De verdad, gracias. Odiaba estar en el ejército. Pensaba que era un lugar donde solo te maltrataban si no tenías dinero o influencias. Pero gracias a usted, por primera vez, me siento orgulloso de ser un soldado. Elena se quitó el guante y tomó la mano áspera del joven entre las suyas. Yo también te doy las gracias. Por no rendirte, por aguantar. Ahora recupérate pronto, que tenemos que jugar un partido de fútbol. Sí, mi general, dijo Luis Alfonso, con una sonrisa que iluminó su rostro. Era la verdadera primavera llegando al fuerte Morichal. Elena levantó la vista hacia las imponentes montañas cubiertas de selva que rodeaban la base. Quinta División, Caciques de Guayana. Un nombre que evocaba a los guerreros indígenas que preferían morir antes que rendir su tierra. Ahora, ese nombre ya no era un símbolo de muerte, sino de una justicia inmortal. Capitán Castillo. A sus órdenes, mi general. ¿Cuál es el menú del almuerzo de hoy? Hoy toca pabellón criollo, mi general. He verificado personalmente que las raciones sean completas y correctas. Elena sonrió. Excelente. Tengo hambre. Comeré con la tropa en el rancho. Vamos. Se puso en marcha con paso firme. Detrás de ella,